Permítame ser brutalmente honesto desde el primer segundo. Usted, la persona inteligente, analítica y probablemente escéptica que está viendo esto, también puede ser estafada. Piense en la última vez que leyó una noticia sobre un doctor, un ingeniero o un empresario que perdió la mitad de sus ahorros en un esquema de criptomonedas obvio o en el famoso príncipe nigeriano. Usted sonrió con superioridad, pensando, yo jamás caería en algo tan burdo. Ese es precisamente el primer y más grande error que comete su cerebro, la ilusión de la inmunidad. La arrogancia intelectual es la puerta de entrada que los estafadores buscan. La realidad que vamos a desmantelar es esta: la estafa no es una prueba de coeficiente intelectual, sino un ataque de ingeniería social. Es una estrategia diseñada, no para vencer su firewall tecnológico, sino para atacar el sistema operativo más defectuoso y vulnerable del planeta, la mente humana. Los estafadores no atacan a la gente estúpida, atacan a la gente confiada, a la gente ansiosa o a la gente que desea creer. Su inteligencia, en este juego, a menudo se convierte en su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque su mente lógica está diseñada para crear narrativas coherentes. Cuando un estafador le presenta una historia plausible, una oportunidad única, una emergencia crítica, su cerebro inteligente empieza a trabajar a favor del estafador, buscando evidencia que justifique la acción, en lugar de señales que demuestren el peligro. Usted utiliza su inteligencia para autoconvencerse de que esta vez es diferente. Vamos a adentrarnos en la psicología oscura de este proceso. No vamos a hablar de virus o contraseñas. Vamos a analizar los cables internos de su confianza y sus miedos, y cómo los estafadores convierten sus atajos mentales, los llamados sesgos cognitivos, en trampas financieras. Este es el campo de batalla de la manipulación, donde su confianza humana, esa necesidad innata de creer en el otro para que la sociedad funcione, se convierte en su talón de Aquiles más explotable. Hoy vamos a exponer las 5 técnicas que los estafadores usan sistemáticamente para desactivar su pensamiento crítico, forzándole a tomar decisiones rápidas, emocionales y desastrosas: la autoridad, el sesgo de confirmación, la reciprocidad, el rapport falso y el aislamiento. El conocimiento de estas tácticas es la única vacuna real contra la estafa. Pero antes de empezar a desmantelar el primer ataque, piénselo por un segundo, dejando la vergüenza de lado. ¿Cuál ha sido el intento de estafa más sofisticado o que más cerca estuvo de funcionarles? Compártanlo ahora en los comentarios para alertar a otros, porque la mejor defensa es la experiencia colectiva. Y si le interesa este lado sombrío de la psicología y cómo blindar su mente contra la manipulación, suscríbase ahora y active la campanita. Necesita estar preparado, porque la técnica número 2 está diseñada para silenciarlo de inmediato. Técnica número 1, la persuasión por autoridad y urgencia. El primer golpe psicológico de todo estafador exitoso es la anulación de la lógica. Lo hacen asaltando su mente con 2 fuerzas combinadas, la autoridad y la urgencia. Imagine su cerebro como una oficina con 2 administradores, el sistema 1, rápido, instintivo, emocional, y el sistema 2, lento, analítico, lógico. Para que una estafa funcione, el estafador necesita inhabilitar al sistema 2. ¿Cómo lo logra? Invocando a una figura de poder y poniendo un temporizador. Cuando la persona al otro lado de la línea se presenta como el agente federal Smith, el gerente de riesgos del Banco Santander o un representante legal de la Oficina de Impuestos, su cerebro entra en modo de cumplimiento automático. Esto no es debilidad, es condicionamiento. Desde que somos niños, estamos programados para obedecer a la jerarquía. El estafador se pone el disfraz de la autoridad para explotar este sesgo ancestral. Cuando le hablan con el tono firme, la terminología técnica y los nombres de instituciones que usted respeta, usted se encoge. Su primera reacción no es la pregunta, sino la obediencia. El estafador ni siquiera tiene que mostrar credenciales, basta con que diga que las tiene. La autoridad, por sí sola, puede ser cuestionada. Pero cuando se combina con la urgencia, el ataque es casi infalible. El estafador le dirá: si no transfiere este dinero en los próximos 15 minutos, su cuenta será congelada, o necesitamos su información de inmediato antes de que se emita la orden de arresto. El estafador le ha puesto un reloj en la cabeza. La prisa no es un inconveniente, es un arma. Neurológicamente, la urgencia inyecta cortisol y adrenalina en su sistema. Esto lo pone en un estado de ansiedad aguda. El efecto de la ansiedad es que su atención se estrecha dramáticamente, enfocándose solo en la amenaza inmediata, el dinero perdido, la cárcel, la cuenta bloqueada. Usted deja de notar los detalles incongruentes,
el número de teléfono que no coincide, la mala gramática en el correo, o por qué un agente federal le está pidiendo que compre tarjetas de regalo. Su sistema 2 está gritando por aire, pero está ahogado por el pánico. El estafador lo sabe. Sabe que usted, como ciudadano responsable y profesional, quiere cumplir con las reglas. Y es precisamente esa cualidad moral de ser un buen ciudadano, de temer a las consecuencias legales o financieras, lo que ellos utilizan como palanca. Están usando su virtud en su contra. Usted no teme a la estafa, teme a la consecuencia de no obedecer a la autoridad que ellos fingen ser. La maestría de esta técnica reside en que el estafador nunca le da tiempo para colgar, respirar y buscar el número oficial en Google. El mantra es, decida ahora o sufra las consecuencias. Esto crea una burbuja de realidad artificial e hiperpresurizada en la que solo existe la voz de la autoridad y el tic-tac del reloj. Usted actúa impulsivamente, no porque sea tonto, sino porque su sofisticado sistema de defensa ha sido momentáneamente desactivado por una alarma psicológica básica. Técnica número 2, el sesgo de confirmación y la creencia deseada. Si la autoridad utiliza el miedo, la segunda técnica ataca su punto débil más profundo, la codicia y la necesidad humana de tener razón. Esta es la fase donde el estafador se convierte en el catalizador de su propia fantasía. Hablamos del sesgo de confirmación y la trampa de la creencia deseada. El estafador le presenta una narrativa tan seductora que usted quiere que sea cierta. Le ofrece el boleto dorado, una inversión exclusiva, una herencia inesperada, un romance de cuento de hadas con alguien que le valida y adora inmediatamente. ¿Por qué funciona esto en personas inteligentes? Porque la inteligencia, cuando se enfrenta a un deseo fuerte, se convierte en un abogado brillante de causas perdidas. Su mente lógica, en lugar de buscar fallos en la oferta, empieza a buscar argumentos para confirmar que la oportunidad es real. Piénselo como un esquema Ponzi a escala micro. El estafador no necesita convencerle de que ganará dinero, necesita convencerle de que usted es lo suficientemente especial como para acceder a esta oportunidad. El estafador valida su ego y su ambición. Usted tiene la visión para esto, le dirán. La gente promedio es demasiado lenta. En ese momento, las alarmas lógicas que detectan una inversión demasiado buena se silencian, porque su cerebro está ocupado validando la nueva identidad que le han regalado, la de la persona con visión que aprovecha esta anomalía estadística. Este sesgo se refuerza con la disonancia cognitiva. Una vez que usted ha invertido emocionalmente o una pequeña suma de dinero, si aparece una bandera roja, su mente se resiste a aceptar que fue un error. Sería demasiado doloroso admitir que ha sido engañado o que su visión era solo ingenuidad. Para reducir esa incomodidad, su mente racionaliza la estafa. Justifica las demoras, minimiza las excusas y rechaza las advertencias externas. Mi contacto es diferente, la inversión tarda en madurar. Es un mecanismo de autopreservación psicológica que el estafador utiliza como una soga. Cuanto más inteligente es usted, mejor será su capacidad para construir narrativas complejas que justifiquen lo injustificable, sellando su propia trampa. El estafador simplemente alimenta el narrativo que usted ya lleva dentro, el sueño de la riqueza fácil, la necesidad de ser amado o el deseo de ser el elegido. Ellos le dan el primer párrafo. Usted, con su propia inteligencia, escribe el resto de la historia, hasta el amargo final. Técnica número 3, reciprocidad y la trampa del compromiso. La tercera técnica es quizás la más insidiosa, porque explota una de las normas más fundamentales de toda interacción humana civilizada, la regla de reciprocidad. Es una trampa que comienza con un gesto de generosidad para terminar con una deuda financiera. Usted se siente obligado a devolver un favor. Es un mandato social profundo. El estafador lo sabe y lo utiliza a su favor. Este ataque comienza con la fase del regalo o el favor inicial. No es un regalo obvio, puede ser información privilegiada, un consejo de inversión aparentemente desinteresado, un pequeño servicio o incluso el envío de una muestra de dinero o un retorno inicial mínimo y falso de una inversión. El estafador le ha tendido una pequeña mano. ¿Cómo se siente usted si no la devuelve? ¿Se siente incómodo, en deuda o incluso maleducado? Una vez que usted acepta ese favor, se activa la palanca psicológica. La pequeña deuda se siente desproporcionada. El estafador le pedirá que devuelva el favor con una acción que es exponencialmente mayor, una transferencia, una divulgación de contraseña o una gran inversión. La disparidad de valor no importa, la obligación moral percibida sí. Está pagando una deuda social con su seguridad financiera. Usted no está negociando,
está saldando una cuenta que nunca pidió. A esto se suma la potencia del compromiso y la aversión a la pérdida, sunk cost fallacy. La estafa a menudo requiere una serie de pequeños pasos iniciales: registrarse en una plataforma, hacer una transferencia de prueba, enviar documentos. Cada pequeño sí que usted da es un clavo más en el ataúd de su escape. Cada paso representa un compromiso, por pequeño que sea, que usted ya ha justificado en su mente. Cuando la estafa empieza a colapsar, el estafador no le pedirá más dinero para la estafa, sino para salvar la inversión que ya hizo. Le dirán: necesita 5,000 pesos adicionales para liberar los 50,000 pesos que ya depositaste. Aquí, el estafador explota su aversión a la pérdida. Su mente le grita que si se detiene ahora, perderá todo lo que ha invertido hasta el momento. La única manera de hacer que el compromiso valga la pena es comprometerse aún más. El dilema moral que enfrentan las víctimas es paralizante: o admiten que han sido estafados y pierden el dinero inicial, o doblan la apuesta con la esperanza de recuperar el control y justificar las decisiones pasadas. El estafador no necesita ser más convincente, solo necesita esperar que su propia necesidad de ser coherente y de no perder lo que ya invirtió lo guíe hacia la próxima transferencia. El estafador se convierte en un mero observador de su caída, mientras usted mismo se empuja sobre el precipicio por culpa de su propio sentido de la decencia y su miedo a admitir un error. Técnica número 4. Manipulación del rapport y lectura emocional. La cuarta técnica es el asalto más íntimo, porque no ataca su dinero, sino su corazón y su alma. Es la manipulación del rapport falso y la lectura emocional. El estafador se convierte en su mejor amigo, su mentor o, en el peor de los casos, en el amor de su vida. Aquí, la inteligencia no solo es inútil, sino que la hace más vulnerable, porque usted es capaz de crear un vínculo emocional más profundo y justificarlo de forma más compleja. El estafador, en esta fase, no vende un producto, vende validación. Utiliza la psicología de la escasez emocional. Si usted se siente solo, incomprendido, o simplemente anhela un ascenso o una oportunidad, ellos llenarán ese vacío con una precisión quirúrgica. ¿Cómo lo logran? A través del mirroring o la imitación. Estudian su perfil, su lenguaje corporal si es presencial, su tono en el chat, sus intereses, sus quejas sobre su jefe. Se convierten en un camaleón emocional, reflejando su personalidad, sus frustraciones y sus sueños. Al instante, usted siente una conexión que la gente real tarda años en construir. Por fin alguien que me entiende, piensa usted. Y en ese momento, su defensa lógica de desconocido colapsa. El estafador ha pasado de ser un extraño a ser un confidente en cuestión de horas o días. Esta es la fase donde la estafa de romance, el catfishing sofisticado o el falso asesor financiero se hacen fuertes. El estafador le da apoyo emocional, escucha sus problemas, e incluso le da consejos de vida, cimentando la relación. Es una inversión de tiempo que paga dividendos enormes. Cuando finalmente le piden dinero, ya no es un extraño pidiéndole una transferencia, es esa persona especial que está en apuros, un socio que necesita un préstamo temporal para asegurar esa gran oportunidad que ambos van a compartir. La transacción se convierte en una prueba de lealtad, no de inversión. Y si usted cuestiona, ellos no se enfadan por el dinero, se sienten heridos por su falta de fe en la relación. Manipulan la culpa. Usted no solo teme perder dinero, teme perder a la única persona que parece entenderlo en este mundo. Si usted decide retirarse, el estafador se victimizará, invirtiendo la culpa. Usted se sentirá la persona cruel que abandonó a su amigo en el momento de mayor necesidad. Es la estafa más cruel porque roba su dinero después de haber robado su corazón, dejando una cicatriz emocional mucho más profunda que la pérdida financiera. Técnica número 5. Aislamiento y el vacío social. Si ya lograron penetrar su lógica con la autoridad, su deseo con el sesgo de confirmación y su corazón con el rapport falso, la quinta y última técnica busca asegurar la matanza antes de que usted pueda recuperarse. Esta es la fase de aislamiento y el vacío social. Es la técnica que previene el "espera un momento". El estafador sabe que su mayor enemigo es su red de apoyo, su cónyuge, su mejor amigo, su contador o, peor aún para ellos, una simple búsqueda en Google. Por lo tanto, el objetivo es aislarle. ¿Cómo lo hacen? A través de la confidencialidad forzada. Esto es información clasificada, le dirán. No se lo puede decir a nadie, o arruinará la oportunidad, o enfrentará consecuencias legales, punto. Le hacen sentir que usted es parte de un círculo exclusivo o que, si habla, se convertirá en un delator.
Nuevamente, su ética juega en su contra, forzándole a guardar un secreto peligroso. Pero el aislamiento no es solo verbal, a menudo es físico. En las estafas telefónicas más agresivas, el estafador se asegurará de que usted permanezca en la línea mientras conduce al banco, a la tienda de tarjetas de regalo o al cajero automático. ¿Por qué? Porque mientras usted está en la línea, ocupado con la voz del estafador, su mente no puede hacer dos cosas cruciales. Primero, pensar libremente, el estafador controla el flujo de información. Y segundo, interactuar con la realidad externa. Si su pareja le pregunta qué está haciendo, usted no puede mentir fácilmente si el estafador está escuchando. Si el cajero del banco le pregunta por qué está transfiriendo tanto dinero, el estafador le da la excusa exacta para que la repita. Lo más oscuro de esta táctica es la creación del vacío social. Usted ha sido alejado de las voces de la razón y encerrado en una cámara de eco donde solo se escucha la narrativa del estafador. Usted está estresado, con el corazón acelerado por la urgencia y el miedo, y agotado por la manipulación emocional previa. En este estado de agotamiento cognitivo, la decisión de simplemente obedecer parece la ruta de menor resistencia. La estafa se ha convertido en una situación de rehén psicológico. Su dinero o su información son los rehenes, y usted ha sido forzado a convertirse en el negociador bajo las reglas del secuestrador. Usted no está actuando libremente, está reaccionando a un ambiente de terror cuidadosamente construido. El aislamiento asegura que, incluso si su sistema 2 se despierta un momento y susurra, esto es un error, no hay nadie cerca para validar ese pensamiento, y la voz del estafador rápidamente lo silencia con una nueva amenaza o una nueva promesa. Hemos desmantelado las 5 técnicas. Usted ha visto el mecanismo, las palancas emocionales que lo hacen caer, y la manera en que su propia inteligencia se utiliza en su contra. La verdad desnuda y brutal es esta. No perdió su dinero porque fue estúpido, sino porque el estafador fue un director de escena brillante que usó un guión diseñado durante milenios para atacar los fundamentos de la naturaleza humana, su miedo, su deseo y su confianza. El estafador solo gana cuando logra imponer su guión sobre la realidad. Pero ahora, usted tiene el antiguión. El secreto de la prevención no reside en una nueva contraseña o en una aplicación de seguridad. Reside en una simple acción psicológica que desarma el 99% de las estafas, la pausa deliberada. El estafador necesita urgencia para anular su sistema 2. Por lo tanto, su primera defensa es introducir un retraso. Cuelgue siempre. Si es su banco, si es la policía, si es una oportunidad de inversión que caduca en 15 minutos, debe colgar. Y luego, debe hacer la verificación. No devuelva la llamada al número que le llamó. Busque el número oficial de la institución en Google y llame usted. Si el estafador está en línea con usted mientras lee esto, pregúntese, ¿por qué me prohíbe colgar? La urgencia no es una característica de una situación real, es la firma de la estafa. Aplique el escepticismo radical a la autoridad y al deseo. Si le llama un agente Smith, pídale su placa y su número de identificación, y dígale que lo llamará en 5 minutos. Si la oportunidad promete rendimientos del 20% en un mes, aplique el principio de la creencia deseada. ¿Estoy buscando activamente justificar por qué esto debe ser real? Cuestione el vínculo. Si alguien que acaba de conocer en línea le profesa amor eterno o le da consejos profesionales profundos, recuerde el rapport falso. Un vínculo real se construye lentamente, la manipulación se construye rápido y bajo presión. Y sobre todo, rompa el aislamiento. El estafador le dice que no hable con nadie porque sabe que una simple pregunta a un tercero, oye, ¿te parece normal que el banco me pida esto? Disuelve su narrativa. Haga de la consulta social su último firewall. Nunca tome una decisión importante que involucre dinero o información personal mientras está solo y bajo presión. El conocimiento de estas 5 técnicas, autoridad/urgencia, sesgo de confirmación, reciprocidad, rapport y aislamiento, es la única vacuna real. Ahora tiene la capacidad de reconocer el momento exacto en que un extraño intenta convertir su cerebro inteligente en su propio enemigo. Este video es su alerta final. Es el momento de poner fin a la vergüenza y al silencio. Ahora que conoces las 5 técnicas, te toca a ti proteger. Quiero que compartas este video y que me digas en los comentarios, ¿qué técnica crees que es la más peligrosa y por qué? El verdadero poder no reside en lo que sabes, sino en lo que estás dispuesto a creer. No caiga en la ilusión. Manténgase escéptico. Manténgase alerta. Y recuerde, la desconfianza es la primera y más fuerte capa de su firewall psicológico.